estar grabada. Así que, ya, démosle. Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a la jornada Decreto 14, Requisitos para la Formalización. Mi nombre es Edmundo Piel y soy el encargado de la plataforma LEAM Chile. Seré quien moderará esta instancia. Comenzaremos la jornada del día de hoy con unas palabras de nuestras autoridades. En primer lugar nos saludará Claudia Covarrubias, encargada de la unidad de LEAM del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Súper, buenos días a todos. Gracias por lo de autoridad. Estoy acá muy contenta de poder tener esta posibilidad, esta jornada. Primero, darle las bienvenidas a cada uno de ustedes. Yo sé que es complejo los que trabajan en establecimiento de larga estadía. Yo tengo la experiencia de haber pasado por el trabajo en establecimiento de larga estadía ya hace un tiempo atrás, y es complejo en las mañanas, así que, y siempre tiene su grado de complejidad el trabajo con personas mayores dependientes. Así que agradecer que se hayan dado el tiempo de poder estar en esta jornada, y esperamos como Servicio Nacional del Adulto Mayor y comunidad de LEAM de que este sea el primer paso de trabajo respecto a esto. Básicamente está enfocado a los LEAM informales. Sin embargo, evidentemente el decreto 14 es un decreto que regula a todos los establecimientos y siempre es importante conocerlo, profundizar en él, tener todos digamos, las interpretaciones que puede tener la normativa para poder hacer mejor nuestro trabajo desde un establecimiento formal, pero también desde el punto de vista de los informales, cómo llegamos a ese estándar que nos pide el decreto 14. Así que le damos la bienvenida, como les decía, esperamos que esto sea el primer paso de trabajo conjunto respecto de la normativa, en este caso del decreto 14, con los LEAM informales y con todos los que se quieran sumar al conocimiento de este decreto, porque es muy importante que nosotros desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor entendemos que tenemos que trabajar con ustedes en conjunto para llegar a cumplir en nuestro establecimiento de larga estadía con los mínimos que establece el decreto 14, ¿ya? Y también entendemos que nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor, como asesores técnicos, en estos puntos somos el puente, somos un medio también, y intentamos hacerlo de la mejor manera posible con los actores representantes de la autoridad sanitaria. Sabemos que hay autonomía de parte de la Seremi y de MinSal, pero entendemos también que podemos ir haciendo puentes de trabajo conjunto para mejorar los estándares de atención de las residencias para personas mayores y también la calidad de vida de cada una de esas personas mayores, que es una preocupación de parte del Servicio Nacional del Adulto Mayor y de todo el equipo que ustedes ven detrás hoy día trabajando por esta jornada, que también les doy las gracias a cada uno de ellos, a Nicole, a Edmundo, a la Paulina, que han estado trabajando ya desde hace algunas semanas por poder sacar adelante una jornada como esta. Así que nosotros como servicio nos ponemos a disposición, esperamos, como les decía yo, que esta sea una de varias acciones que podamos ir haciendo con ustedes para lograr el objetivo y el propósito que nos une, que es que los establecimientos de larga estadía mejoren su atención, mejoren sus estándares de servicio, y las personas mayores que estén ahí tengan una calidad de vida óptima, respetando los derechos de cada uno de los residentes que están en sus establecimientos de larga estadía. Así que muchas gracias y esperamos que esta jornada sea muy fructífera. Adelante, Edmundo. Bueno, Adelante, Claudia, te estudios. agradecemos por tus palabras. Para comenzar, quisiera comentarles que esta jornada estará enfocada en poder dar a conocer el Decreto 14, reglamento que rige la instalación y funcionamiento de los establecimientos de larga estadía. La presentación estará a cargo de dos profesionales del equipo Supervisión LEAM de Senama, Valesca Cornejo, kinesióloga y supervisora de LEAM de la región de Aysén, y María Paz Vera, kinesióloga y supervisora de la región de Magallanes. Les comento que debido a la cantidad de contenidos que deben presentarse, esta jornada será exclusivamente expositiva, no se dejará espacio para responder preguntas. Por esto hemos habilitado en el mismo listado de asistencia un espacio para preguntas. En el chat encontrarán el link donde podrán registrar su asistencia y escribir todas las consultas que tengan. Las respuestas serán enviadas a los correos electrónicos que registren en el mismo link. Finalmente, les comento que las diapositivas y el material de apoyo de esta presentación serán enviadas a los correos que registren en el link de asistencia. Entonces, damos inicio a la jornada
Y les dejamos con ustedes a Valesca Cornejo y María Paz Vera. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Ya, vamos a dar inicio entonces a la capacitación del día de hoy, que es respecto al decreto 14. Por favor, les solicitamos a todos que puedan dejar sus micrófonos silenciados para evitar interrupciones y poder tener una mejor calidad en la presentación. ¿Ya? El día de hoy vamos a hacer presentación de este reglamento que regula los establecimientos de larga estadía para los adultos mayores. Mi nombre es Valesca Cornejo, soy kinesióloga, como dijo Edmundo, supervisora de la región de Aysén. Puedo avanzar a la siguiente, por favor. Los contenidos que vamos a ver hoy principalmente son las disposiciones generales del decreto 14 respecto al local e instalaciones, respecto a la dirección técnica y el personal, al funcionamiento y la fiscalización y el instructivo de solicitud de resolución sanitaria. Antes de que continuemos, nosotros como equipo queremos hacer una aclaración respecto a que el actual decreto, en toda su extensión, hace uso del concepto de adulto mayor, ¿ya? Concepto que en este momento no cuenta con enfoque de género, a diferencia del de persona mayor, que sí está vigente. A fines prácticos, y dado que estamos dando... Vale, te muteaste. Vale, te muteaste. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, sí. Ya. Bueno, como les estaba diciendo, a fines prácticos, y ya que estamos dando a conocer el decreto 14 tal y como se encuentra escrito en la actualidad, cada vez que mencionemos la palabra adulto mayor o el concepto, estamos haciendo referencia a personas mayores de 60 años o más, hombres y mujeres. ¿Ya? Recordemos que este decreto es un decreto que fue promulgado y publicado en el año 2010 y que su última modificación fue en el año 2011, de lo cual ya han pasado 11 años. Continuemos. Primero, respecto a las disposiciones generales del decreto 14, ¿qué es lo que rige? Este decreto rige la instalación y el funcionamiento de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, que de ahora en adelante vamos a estarlos nombrando como LA. En este decreto se considera adulto mayor a las personas de 60 años o más, haciendo referencia también a la ley 19.828 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, donde también se reglamenta lo que es CENAMA. Avance. ¿Quién es la persona o la institución encargada de autorizar la instalación y el funcionamiento de los LEAM? Todos los LEAM tienen que contar con una autorización otorgada por la Secretaría Regional Ministerial, también conocida como Seremi, de Salud, del lugar donde se van a encontrar instalados. En el momento en que se autoriza la resolución sanitaria y se autoriza el funcionamiento de estos establecimientos, el establecimiento va a tener que exhibir un letrero en el frontis con número y fecha de resolución. Y este letrero tiene que tener medidas específicas, que son de 40 por 40 centímetros, con letras de al menos 2 centímetros. La característica de esto es para que pueda ser vista desde afuera. Siguiente. Otras consideraciones que aborda este reglamento decreto 14 es que los LEAM deben contar con un procedimiento para emergencias y catástrofes, ¿ya? ¿A qué se refiere cada vez que diga un procedimiento? Eso significa que los LEAM deben contar con sus protocolos, ¿ya? En este protocolo o procedimiento para emergencia y catástrofes se deben definir bien las funciones que hay que cumplir en cada una de estas situaciones y los responsables que van a estar a cargo de estas. Es el artículo 26, ¿ya? Siempre debe haber un plan de intervención sociocomunitaria. También esto es referido a un protocolo, con estrategias comunes y diferenciadas por nivel de valencias específicos.
Es bien sabido que los LEAM cuentan con diferentes personas mayores con características propias y que tienen diferentes niveles de dependencia, ¿ya? Cada una de estas acciones tiene que estar estipulada para las características especiales de cada una de estas personas, en cuanto a la integración sociofamiliar, a la estimulación, a la recreación y según su funcionalidad, ¿ya? Siempre tienen que contar con los protocolos. Avancemos. ¿Quiénes están encargados de fiscalizar a los LEAM? En esto tenemos que tener claridad que le corresponde a la Secretaría Regional Ministerial de Salud o CEREMI, dependiendo del territorio, supervisar el correcto funcionamiento de estos establecimientos y verificar que se cumpla el reglamento, ¿ya? En caso de que no haya cumplimiento, se aplicará una sanción por esta autoridad de acuerdo a lo que dice en el libro 10º del Código Sanitario. Es importante destacar que solo CEREMI de Salud es quien puede aplicar estas sanciones y SENAMA no cumple en ningún caso una función fiscalizadora. La siguiente, por favor. Me parece que se te fueron las diapositivas al final. Más atrás. Antes. Ahí estábamos, en la siguiente, la 5. En esa. Ya. Ahora, ¿qué es un establecimiento de larga estadía? Los establecimientos de larga estadía o LEAM son los establecimientos en los que residen las personas de 60 años o más que por motivos biológicos, psicológicos o sociales requieren de un ambiente protegido y cuidados diferenciados. Estos cuidados buscan prevenir y mantener la salud, mantener y estimular la funcionalidad y reforzar sus capacidades remanentes. La siguiente, por favor. Otras consideraciones. De nuevo se te fue el final, perdón. Vamos a la diapositiva 6. Ahí sí. Ya. ¿Quiénes no pueden ingresar a los LEA? Las personas que presentan alguna de las siguientes alteraciones, ya sean agudas de gravedad o otras patologías que requieren asistencia médica continua o permanente. Si uno de los residentes durante su estadía presenta una enfermedad aguda o se reagudiza alguna de sus enfermedades crónicas, puede mantenerse en el LEAM siempre que haya indicación médica y se cuente con los recursos humanos y el equipamiento de apoyo clínico y terapéutico adecuado para el cuidado. La permanencia de esto no suponga un riesgo para él, ni para los demás residentes, ni el personal. En el caso de que no estén las condiciones que anteriormente están señaladas en el decreto, la persona tiene que ser trasladada a un recinto apropiado a su estado de salud, previo informe a los familiares o representantes según las decisiones de estas personas y según indique el contrato firmado al ingreso al LEAM. Es importante destacar en este punto y recordar que los establecimientos de larga estadía para adultos mayores buscan lo que es responder a la necesidad de vivienda y de cuidados y no constituyen en ningún caso un centro asistencial. Por lo tanto, hay algunas prestaciones de salud que los LEAM no tienen obligación de cumplir. Por eso es importante que en el caso de una agudización o reagudización de las enfermedades, la persona sea trasladada a un recinto de atención hospitalaria. La siguiente, por favor. ¿Cómo se realiza la solicitud de la autorización sanitaria? Lo primero es enviar la solicitud. Hay que elevar la solicitud de la Seremi de Salud correspondiente, especificando el tipo de establecimiento que se desea instalar dependiendo del nivel de dependencia de los residentes. Hay establecimientos de larga estadía que solamente aceptan
por ejemplo, a personas autovalentes, a dependientes leves o moderados o severos. Eso queda a criterio de cada dueño o administrador, ¿ya? Se debe verificar el cumplimiento. Y el CEREMI va a verificar que efectivamente este LEAM cumpla con todas las indicaciones que están en el decreto 14 y al verificarlas se dicta la resolución. Si es que cumple, entregará una resolución de autorización de funcionamiento, que es la resolución sanitaria, y en caso de ser rechazado, CEREMI de Salud tiene la obligación de emitir la resolución fundada con las razones por las cuales fue rechazado. La siguiente. ¿Qué es lo que tiene que incluir la solicitud? Aquí es donde nosotros presentamos todos los antecedentes que van a estar solicitados para la solicitud de la autorización sanitaria. Si falta alguno de estos antecedentes, la resolución va a ser rechazada. Así que es importante contar con todos ellos. Lo primero, nombre y dirección y teléfono del establecimiento y correo electrónico, individualización, el RUT y domicilio del titular y representante legal, los documentos que acrediten el dominio del inmueble o los derechos de utilizarlo del peticionario. Por ejemplo, contratos de arriendo donde se estipule que sí se pueden hacer modificaciones en la estructura del inmueble. Planos o croquis a escala de todas las dependencias, indicando la distribución de las camas en los dormitorios o planos de las mismas en caso de construcciones nuevas. Certificados de recepción final de la propiedad en caso de que sea nuevo. Certificado del experto prevencionista de riesgos, o en caso de que no sea un prevencionista de riesgo, puede ser un certificado del cuerpo de bomberos que acredite que se cumple con los requisitos de prevención y protección contra incendios, y de las condiciones sanitarias y ambientales básicas para los lugares de trabajo. Certificados de condición eléctrica y de gas emitida por un instalador autorizado de ley SEC, identificación del director técnico responsable, el que tiene que contar con la copia de su certificado de título, su carta de aceptación del cargo y el horario en el que se encontrará en el establecimiento. Respecto al director técnico, es importante destacar que tiene que tener su título profesional. Han habido casos que nosotros, dentro de nuestra experiencia como supervisores técnicos, nos hemos encontrado con directores técnicos que han sido egresados de carrera, pero no titulados. Solo es autorizado un director técnico que cuenta con su título profesional al día. Planta del personal con que funcionará el establecimiento, con el horario en el que se contratará y el sistema de turnos del personal. La información debe estar actualizada a medida que se vayan produciendo estos cambios, ¿ya? Reglamentos internos del establecimiento de acuerdo a lo señalado en el artículo 27. Un plan de evaluación para los distintos tipos de emergencia. Libro foliado de uso para los residentes o sus familiares para sugerencias o reclamos, el cual tiene que estar timbrado por la autoridad sanitaria, y un programa de atención usuaria del LEAM diferenciado por nivel de valencia. Así. ¿Qué es lo que tiene que contar este programa de atención usuaria? Tiene que ser un programa diferenciado por los niveles de valencias y que tiene que incluir cuáles son las prestaciones de cuidado que está ofreciendo el LEAM a la persona mayor, las prestaciones de mantención y de rehabilitación que se van a entregar, los servicios de apoyo que se entregan en la alimentación, aseo personal, en la higiene, en el vestuario, lavado de ropa, etcétera, que se consideren pertinentes y consignados a acciones y frecuencia, los protocolos de ingreso e inducción de residentes y sus familias, los instrumentos de valoración geriátrica integral usados en el establecimiento, programas de estimulación y recreación de acuerdo a la funcionalidad de cada uno de los residentes y un plan de integración sociocomunitaria para promover la mantención del vínculo familiar y con la red local. ¿Ya? Es importante que todo esto esté detallado también en el momento de entrar en funcionamiento en el contrato que ustedes van a entregar a los familiares o a la persona mayor que va a ser usuaria de este servicio. La siguiente. En relación al local y las instalaciones, ¿hay requerimientos? Sí, sí hay requerimientos.
Y en esto es muy importante que tengamos en consideración que el decreto 14 también se basa en otros decretos que están vigentes de otros ministerios, ¿ya? Los LEAM tienen que disponer de una planta física que tiene que cumplir con requisitos establecidos en los artículos del 5º al 11º, del 18 y del 21 al 28 del decreto 194 de 1978. Ese decreto es el que aprueba el reglamento de los hoteles y establecimientos similares. ¿Qué consideraciones hay en este decreto? Que es importante que tengamos claro. Por ejemplo, que el lugar tiene que estar ubicado al menos a 500 metros de focos de contaminación ambiental, ya sean caballerizas, basurales, etc. Tiene que ser una construcción idealmente asísmica de material incombustible. Tiene que tener vías de escape, debe encontrarse desratizado y desinsectizado, ¿ya? Es importante que esas dos cosas siempre estén vigentes, ¿ya? Tiene que poseer iluminación natural, pasillos con luz y ventilación, en las cuales, por ejemplo, las ventanas se abran al menos el 50% de ellas. Tiene que tener extintores cada 100 metros cuadrados, por lo menos, 2 en todo el LEAM, y tiene que tener el personal capacitado con su certificación de la capacitación en el uso de extintores. Esto es importante que sea realizada esta capacitación por un prevencionista de riesgo o por el cuerpo de bomberos, ¿ya? Debe contar con botiquín con lo mínimo, basureros con tapa, estar en excelentes condiciones de limpieza, de pintura, con las redes de agua sin filtración, etc. ¿Ya? Además, las instalaciones de LLAM tienen que cumplir con el reglamento de condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo vigente, principalmente respecto al decreto 594 en los títulos 2 y 3, donde hablamos principalmente de cosas como que los pisos sean sólidos y no sean resbaladizos, que es algo muy importante para evitar accidentes, que las paredes, los cielos, las ventanas y las puertas se encuentren en buen estado, que haya un buen manejo respecto a las aguas, ya sea agua potable y aguas servidas, y también en este decreto se habla respecto a la guardarropía para los trabajadores y que se considera un espacio específico para realizar el cambio de ropa y donde guardar sus pertenencias, y que también tengan un espacio, por ejemplo, de comedor especializado para los trabajadores. Son algunos de los puntos que se pueden verificar en la norma que sale abajo. Continuar, por favor. ¿Qué es lo que pasa aquí con las dependencias? El LEAM también tiene que tener dependencias bien diferenciadas e iluminadas. Y debe contar con una oficina o sala de recepción. Esta oficina, ¿cuál es su funcionalidad? Poder lograr mantener las entrevistas de forma privada, ya sea con residentes que quieran entrevistarse o presentar, por ejemplo, algunas sugerencias o alguna inquietud con los encargados del LEAM, y también para poder recibir a familiares o visitas. Necesitamos, en caso de que el establecimiento tenga 2 pisos o más, contar con un sistema de traslado de un piso al otro. En este caso es súper importante que la Seremi de Salud exige contar con un sistema de circulación vertical al haber 2 pisos o más. ¿A qué se refiere con este sistema de circulación vertical? A un ascensor o, por ejemplo, un montacargas. En este sistema de circulación vertical debe entrar una camilla o una silla de ruedas. En las zonas de circulación con pasillos tiene que haber espacio para pasar una silla de ruedas neurológica. Deben estar bien iluminados, y en el caso de haber desniveles tienen que estar bien habilitados con rampas, y todos los pasillos deben contar con pasamanos a la altura adecuada para los residentes, al menos a uno de los 2 lados del pasillo. La siguiente. Además, tienen que considerar que en el caso de que el LEAM cuente con escaleras, estas escaleras no pueden ser de tipo caracol ni con peldaños en abanico debido al riesgo de caídas.
deben tener un ancho que permita el paso de 2 personas al mismo tiempo y con pasamanos en ambos lados, y los peldaños deben estar bien diferenciados. El ELEAM también, de acuerdo a este decreto, debe contar con una sala de estar. La sala de estar debe tener la característica de que tenga la capacidad para todos los residentes al mismo tiempo. Eso quiere decir que en el momento en que quieran estar todos en una, por ejemplo, actividad de recreación, tienen que estar todos los residentes en la sala de estar. Tiene que tener iluminación natural, mobiliarios adecuados a la persona mayor y los medios de comunicación necesarios con el mundo exterior, como por ejemplo, televisión, radio, un teléfono, ¿ya? Y elementos de recreación, como revistas, diarios, juegos de mesa, etc. Respecto al comedor, tiene que tener capacidad para el 50% de los residentes. En este caso no es necesario que estén todos los residentes de manera simultánea, sino que el 50% de ellos, ¿ya? Y respecto a las zonas exteriores, el decreto 14 establece que sí deben haber zonas de recreación, como patios, terrazas o jardines, en buenas condiciones también. La siguiente, por favor. Volviste a la anterior. Aquí sí. Además, tenemos que contar, por ejemplo, los dormitorios. Hay una característica especial, es que cada dormitorio no puede tener más de 4 camas. Ese es el máximo de camas por dormitorio, aunque sus dimensiones permitan más, solamente pueden haber 4. Tiene que tener ventilación natural. En caso de que no haya ventilación natural, se pueden instalar extractores de aire, pero debe haber ventilación. Deben tener guardarropas para cada uno de los residentes y cada cama debe contar con su velador, ¿ya? Y con el espacio adecuado para desplazar al personal del cuidado y los residentes de acuerdo a sus niveles de valencia. Nos hemos encontrado en algunas situaciones donde hay 4 camas, pero no hay espacios para el desplazamiento adecuado o no cuentan con sus veladores. Es importante que se cuente con ese espacio. Además, los dormitorios deben contar con timbre continuo por pieza. El timbre continuo es aquel timbre que solamente puede ser deshabilitado en el momento en que llega la persona a atenderlo y lo desactiva en el mismo lugar, ¿ya? Este timbre, en caso de que hayan residentes postrados, debe ser 1 por cama. En el caso de que no hayan residentes postrados, es 1 por habitación. Respecto a los K3 clínicos o similares, tienen que haber lo suficientes para todo el total de residentes que necesiten protección física o un K3 clínico o cama clínica. Y respecto a las vías de evacuación, tienen que permitir la salida fluida en situaciones de emergencia al espacio exterior libre de riesgos. Puede estar comunicada a la vía pública y tiene que sí tener señalética visible y claramente comprensible para todos los residentes y los usuarios y el personal del ELEAM. La siguiente, por favor. En respecto a los servicios higiénicos o baños, tienen que estar cerca de los dormitorios, tienen que ser de fácil acceso y deben estar iluminados y señalizados, ¿ya? En este caso, los servicios higiénicos tenemos un ratio de aprobación que es 1 baño por cada 5 residentes, independiente de que el residente sea capaz de ir de manera independiente o no al baño, o lo utilice o no, como en muchos casos, que se nos indica que el residente es postrado, por lo tanto no asiste al baño, se hace aseo en cama, de todos modos es considerado en el ratio de los servicios higiénicos, por lo tanto es 1 baño por cada 5 residentes. Este baño cuenta con características especiales. Primero, su puerta tiene que ser de barrido y de apertura hacia el exterior. Los baños no pueden contar con puertas que se abran hacia el interior. Ojo con este punto. Tiene que contar con inodoro y lavamanos. Tiene que tener duchas y receptáculos para las duchas que permitan la entrada de sillas de ruedas. No pueden haber tinas, es importante respecto a esto. Los pisos tienen que tener aplicaciones antideslizantes o ser de material antideslizante. Deben contar con agua fría y agua caliente. Todos los baños tienen que contar
con barras de apoyo, ya sea al lado del inodoro y al lado de la ducha. Si tenemos solamente barra de apoyo al lado del inodoro, no van a dar la autorización porque nos falta la de la ducha. Tienen que estar siempre una al lado del otro. Si quieren a los dos lados es mejor, pero siempre tienen que tener barras de apoyo. La ducha debe permitir el baño asistido y entradas de elementos de apoyo, ¿ya? A lo menos debe haber un timbre continuo en cada baño y los dormitorios de los pacientes postrados siempre deben contar con lavamanos. Respecto a este punto es importante destacar que los dormitorios de los residentes que no tienen dependencia severa no es necesario que cuenten con lavamanos, solamente en aquellos que sí cuentan con pacientes postrados. La siguiente, por favor. Otros elementos que sí tienen que contar las dependencias del LEAM, una es la zona de lavado o lavandería. En este lugar nosotros tenemos que contar con un lugar de recepción y almacenamiento de ropa sucia. Tiene que haber una lavadora adecuada al número de residentes e implementación para el secado y planchado de la ropa. Además tiene que tener un espacio específico para clasificar y guardar la ropa limpia. En caso de que contemos con un servicio externo de lavado, se tienen que asignar espacios separados y diferenciados para clasificar y guardar ropa sucia de limpia. Por lo tanto, siempre tenemos que tener esta diferenciación. Un espacio para ropa sucia, donde esté delimitado y bien rotulado, y uno para ropa limpia. Nunca hay que mezclar ambos tipos de ropa. Sobre todo es importante en este momento que nos encontramos en contexto de pandemia, donde también es necesario hacer un lavado de otras características, por ejemplo, en las ropas de cama y de uso personal de pacientes infectados con COVID. Respecto a los útiles de aseo, tienen que estar guardados en un lugar que sea cerrado y ventilado, ¿ya? Tiene que haber un receptáculo exclusivo para el lavado de los útiles de aseo y además uno para las chatas, para el lavado de chatas. Las chatas no deberían lavarse ni en las duchas ni en los lavamanos. Tiene que haber un receptáculo específico para el lavado de ellas. La siguiente, por favor. Además, el LEAM debe contar con una sala con elementos mínimos para la atención de salud. ¿Qué elementos? Archivos con fichas clínicas, la mantención de equipamiento, de los insumos médicos y de enfermería, como por ejemplo los instrumentos que son de medición de signos vitales, como el esfigmomanómetro, los fonendoscopios, el termómetro, el medidor de glicemia, los saturómetros, los medicamentos e insumos de primeros auxilios. Este mueble tiene que estar, el que es para resguardo de medicamentos, tiene que estar de acuerdo a las necesidades de conservación de cada uno de ellos, debe permanecer cerrado, ojalá bajo la supervisión de alguien responsable del LEAM, que debe ser determinado por la dirección técnica. En el caso de medicamentos que tengan que mantener cadena de frío, es necesario contar con el refrigerador, con un termómetro que regule la temperatura adecuada para este tipo de medicamentos, ¿ya? Respecto a las fichas clínicas, también es importante destacar que las fichas clínicas específicamente cuentan con un decreto para su manejo, que es el decreto número 41 del Ministerio de Salud, el cual considera las fichas como un instrumento de datos sensibles. Por lo tanto, las fichas clínicas deben estar conservadas en un lugar donde se resguarde la privacidad y la información del residente. Y es importante destacar que las fichas clínicas, de acuerdo a este decreto, deben ser conservadas y almacenadas durante 15 años desde el último ingreso de información a la misma. Posterior a esos 15 años, se puede realizar el desecho de las mismas de una manera adecuada y que también asegure el cuidado de la privacidad y de la información que contienen. La siguiente. Acá dejo a mi compañera María Paz para que continúe. Hola, muy buenos días. Soy María Paz, kinesióloga de profesión y supervisora técnica de la región de Magallanes. Pero más grande parece.
¿Cuál fue la que... ¿Me escuchan ahí? Ya, todo no. Muy buenos días, soy María Paz, kinesióloga de profesión y supervisora técnica regional de la región de Magallanes. Para continuar con la presentación que comenzó Valesca, vamos a ver cuáles son las otras consideraciones que aborda este reglamento, que es el decreto 14. Hay puntos bastante importantes, como por ejemplo el control periódico de la salud de los residentes, que el decreto 14 habla de muchos artículos, y uno de los artículos es el artículo 20, donde este artículo enfatiza mucho el control periódico de la salud. El personal debe ser incrementado proporcionalmente en relación al número de camas y de residentes que tenga el establecimiento. Y el ELEAM debe disponer de una copia presente de este reglamento, que es el decreto 14, en un lugar visible. Este decreto, los directores técnicos y dueños de los establecimientos debiesen mostrárselo a los familiares y a los residentes que van a estar institucionalizados en un ELEAM, ¿ya? La idea siempre es poder explicarles de forma clara en qué consiste y cuáles son las reglas que tienen estos establecimientos de larga estadía. La siguiente. También es súper importante todo lo que conlleva el exterior de un establecimiento de larga estadía, y es importante tener dispositivos herméticos y lavables de almacenamiento transitorio de basura, alejado de los espacios de circulación de los profesionales que estén trabajando, los ATD o el equipo multidisciplinario que puede tener un ELEAM, y los residentes, ¿ya? Es súper importante también tener un teléfono. Hoy en día ya el teléfono fijo no se usa mucho, pero sí tener una red con el exterior que cubra las necesidades del funcionamiento normal en caso de emergencias, o simplemente que los residentes puedan contactarse con sus familiares y recibir llamadas. La siguiente. Otros elementos que son importantes es la cocina, que deben tener 3 factores súper específicos: condiciones higiénicas y sanitarias que aseguren una adecuada recepción y almacenamiento y preparación de manipulación de los alimentos, un equipamiento que incluya la vajilla, que debe estar adecuada al número de raciones que se deben preparar, y el piso y paredes deben ser lavables, para poder obviamente ser bien limpias y tener un lugar, en la cocina debe estar en un lugar donde tenga que tener una ventilación apropiada, ya sea directamente al exterior o a través de una campana o un extractor. Ya mencionando más de lo que habló Valesca en un principio, que es lo que es la dirección técnica y el personal, es importante decir que la dirección técnica y administrativa deben estar en coordinación. Si es una misma persona, debe cumplir el requerimiento del artículo número 10 del decreto 14. ¿Qué es lo que dice el artículo número 10? Dice que el ELEAM debe tener una dirección técnica, la que estará a cargo de un profesional de salud con un título de una carrera de 8 semestres, a lo menos, y de preferencia con capacitación en gerontología, o de un profesional del área de las ciencias sociales con capacitación en gerontología o en materia de personas mayores. El decreto habla en el artículo número 10, tiene 16 ítems que habla solamente de la dirección técnica. Yo les voy a mencionar 4, porque para qué vamos a mencionar todos, pero los que se consideran más importantes, que son, bueno, que debe tener una carrera de 8 semestres a lo menos, y de preferencia con una capacitación de gerontología, ser responsable ante la autoridad sanitaria, que es el responsable legal ante la autoridad sanitaria, y siempre regirse por las normas sanitarias y vigentes que se observan durante el periodo y el código sanitario. También es importante decir, el director técnico es el que vela por la salud e integridad de todos los residentes que se encuentran en el establecimiento. Y el artículo número 11 habla que deben cumplir un mínimo de 4 horas semanales en los establecimientos con una capacidad de hasta 20 residentes, al menos 1 hora al día en establecimientos de mayor capacidad.
sin prejuicio del horario contratado, deberán tener la disponibilidad permanente, como se dice, a llamado telefónico. Siguiente. Sobre el funcionamiento del establecimiento. Todos los LEAM deberán contar con un procedimiento de ingreso del paciente. ¿Qué viene siendo este procedimiento? Los procedimientos deberán contener acciones que permitan salvaguardar que el ingreso del residente sea con consentimiento y respeto. Que el director técnico o el equipo multidisciplinario que esté trabajando en el establecimiento le dé la seguridad y le explique a la persona mayor cuál es el fin de llegar a esta casa de reposo, como le menciona mucha gente, y explicarle de qué se tratan las dependencias, cuál es el equipo que va a estar trabajando con ellos, quiénes son sus ATDs, quiénes son los kinesiólogos, quiénes son el doctor que va a estar siempre pendiente de ellos en su salud, de que va a haber una actividad recreativa, siempre explicándole y resguardando a la persona mayor. La siguiente. Personas mayores autovalentes. ¿Quiénes son? La persona mayor autovalente es aquella que realiza sin necesidad de ayuda a terceros, no necesita ayuda de otras personas, todas sus actividades de la vida diaria, y eso en base al decreto 14 se visualiza con el índice de CAST, que todos los establecimientos de larga estadía debiesen tener. ¿Ya? La siguiente. ¿Qué es la dependencia? Ya, ¿cómo dividimos la dependencia en un establecimiento de larga estadía? Como ya le mencioné anteriormente, se realiza con el índice de CAST. Tenemos diferentes tipos de dependencia. Tenemos el adulto mayor dependiente leve, es aquel que puede realizar por sí mismo solo 5 de las 6 actividades de la vida diaria y requiere ayuda y o asistencia para realizar solo una de las actividades señaladas en el índice de CAST. El adulto mayor dependiente moderado es aquel que presenta capacidad para realizar por sí solo entre 2 a 4 actividades señaladas en el índice de CAP. El adulto mayor con dependencia severa o postrado es aquel que está totalmente incapacitado para realizar las actividades de la vida diaria. Y el adulto mayor con dependencia psíquica es aquel que presenta dificultades para desarrollar sin apoyo de terceros las actividades de la vida diaria. También aquellos con trastornos conductuales como fugas, agresiones, deambulación. Aquí entra como todas las personas mayores que están en proceso de demencia, depende de la demencia también. La siguiente. Tenemos requerimientos específicos de las dependencias de los adultos mayores, ¿ya? Los adultos mayores con dependencia psíquica o física requieren un auxiliar de enfermería 12 horas diurnas, y que esté a llamado. ¿Qué quiere decir que esté a llamado? Que cuando existe alguna emergencia, el director técnico o la persona que esté de turno lo pueda llamar y él pueda acceder a ver a esta persona mayor que está con problemas. Y un cuidador por cada 7 residentes, cada 12 horas. Más adelante, en la parte del final de la presentación, se va a visualizar un cuadro donde sale súper específico por cada cuántos residentes se necesita un cuidador y un profesional del área de la enfermería, así que ahí lo vamos a explicar mejor. La siguiente. ¿Hay requerimientos específicos según el tipo de dependencia de los adultos mayores? Los adultos mayores con dependencia física o psíquica en grado leve o moderado requieren lo siguiente: un auxiliar de enfermería de 2 horas diurnas y de permanencia y uno de llamada a las 24 horas, al igual que el anterior, y un cuidador por cada 12 residentes, 12 horas al día, y uno por cada 20 en horario nocturno. Entonces, a partir de 13 residentes corresponde a 2 cuidadores diurnos y a partir de 25 corresponden a 3, y así sucesivamente. La siguiente. ¿Qué es lo que le corresponde al personal auxiliar de enfermería? ¿Cuál es el trabajo que debiesen tener el auxiliar de enfermería? Suministro de alimentos por sonda a los residentes que tengan esa indicación médica, que como mencionó la Valesca anteriormente, tiene que ser siempre prescrito por un médico. El aseo personal de los residentes, mantenimiento de higiene de las camas y las habitaciones, la prevención de úlceras por presión, que ahora se llaman lesiones por presión, y como dijimos, esto tiene como
algunas siglas un poco antiguas, pero las lesiones por presión, las movilizaciones de cambios de posiciones, acciones de mantenimiento de movilidad y reforzamiento de capacidades remanentes, y administración de medicamentos recetados a los residentes. Continuamos. ¿Y qué le corresponde a los cuidadores? Asistencia en el comer o suministro de alimentos orales a los residentes que lo requieran, asistencia de traslado, asistencia en las acciones de aseo personal o ejecución directa de las mismas, según la necesidad de cada uno de los residentes, asistencia en el aseo de cama y habitación o ejecución directa de su caso, acompañamiento al baño, asistencia o supervisión si fuese necesario, siempre respetando todo lo que es la intimidad de la persona mayor, desarrollo de las actividades para el mantenimiento de la movilidad o asistencia en su ejecución, acciones de prevención de úlceras y suministro de medicamentos orales, siempre y cuando estén todas bajo receta médica. La siguiente. Y los adultos mayores autovalentes. Los adultos mayores autovalentes requieren de un cuidador por cada 20 residentes durante las 24 horas. Cualquiera sea el número de residentes o su condición de valencia, en horario nocturno el establecimiento no podrá quedar a cargo solo de una persona. Eso es súper importante. De la experiencia que hemos tenido durante estos 2 últimos años, que igual se ha trabajado durante la pandemia, los cuidadores se ven súper escasos en las noches, en la parte nocturna. Entonces es súper importante tener siempre la cantidad y la dotación de funcionarios para que el cuidado de la persona mayor esté siempre en mejores condiciones. Cambio. Como le hablaba delante, esta es la tabla resumen de lo que requiere y de lo que en el momento de la fiscalización que va a hacer Ceremi hacia los establecimientos de larga estadía, con su pauta de chequeo, tienen un resumen requerido de cómo se debe trabajar con la enfermera, los cuidadores y el cuidador nocturno. Todo dependiendo del nivel de valencia de las personas mayores, que como ya dijimos se divide en autovalente, leve moderado y severo, ¿ya? Es súper importante tener el auxiliar de enfermería, siempre tener el profesional del área de salud y los cuidadores dependiendo de la cantidad de residentes que tengan. Por ejemplo, auxiliar de enfermería cuando existen autovalentes, aquí no menciona absolutamente nada, por ende no es obligación tenerlo. Pero ya si está entre leve, moderado y severo, habla que 1 con 2 horas diarias de permanencia y de llamada a las 24 horas del día, independiente del número de residentes. Y de severo habla de que 1 por 12 horas diarias y 1 de llamada en la noche, independiente del número de residentes. Y así vamos aumentando sucesivamente. Ya los cuidadores diurnos, cuando es autovalente, ya ahí agregamos un cuidador por cada 20 residentes. Y así vamos aumentando a medida de la capacidad que tiene el establecimiento. Dale, la siguiente. Otras consideraciones que debemos abordar del reglamento es que estos contarán con un procedimiento de emergencias y catástrofes, ¿ya? En el que se definen y que se deben cumplir los responsables. Creo que esta diapo ya la dijo la Vale. Pasa por fin la siguiente. Sí, se fue al principio. Bueno, antes de terminar, porque esa era una de las últimas diapos, para entregarles unos tips de cómo poder, les otorguen la autoridad sanitaria, porque esto es un procedimiento que se hace todo vía online, no es que uno tenga que llevar documentos ni nada de esas cosas. Lo que hay que hacer es meterse a la página de Ceremia en línea.minsal.cl y ustedes deben crear una clave y un usuario.
En base a esa clave de usuario deben ingresar a esta plataforma, donde les va a aparecer la pestaña de establecimientos de larga estadía para adultos mayores, y pinchan esta pestaña y aparece todo lo que es la autorización, y se desglosa todos los protocolos y todos los documentos que deben ir subiendo a medida que se los van solicitando. Ya es súper simple poder hacer el procedimiento vía online. También sabemos que es un poco complejo tratar de cumplir con todos los requisitos que pide este decreto, pero es lo que nos solicita la Seremía de Salud, la autoridad sanitaria, y hay que cumplirlas. Pero como les digo, es súper importante poder saber cómo se hace el procedimiento. Ante cualquier duda en relación al decreto, ustedes lo pueden descargar porque está en internet, en el link que aparece acá y que también va a ser enviado con la presentación. Con esto culminamos la presentación. Muchas gracias por la cantidad de personas que están conectadas. Esperamos que les haya servido y agradecidos de la participación. Bueno, Muchas gracias a ustedes. ahora vamos a despedir la jornada, agradeciendo en primera instancia a Valesca y María Paz, ambas tremendas profesionales del equipo Supervisión ELEAM, quienes han tenido la disposición para colaborar y hacer posible esta instancia. También queremos agradecer a todos los ELEAM participantes. Esperamos que esta jornada les sea de utilidad y les ayude a seguir mejorando las condiciones de su ELEAM. Y esperamos también que nos puedan continuar acompañando en instancias futuras. Finalmente, recordarles que todo el material de la jornada será enviado a los correos que registran en la lista de asistencia, junto con las respuestas de las preguntas realizadas, y también se encontrará disponible esta capacitación en la plataforma ELEAM Chile. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la capacitación. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias muchas. Muchas gracias. Ya, hay que detener la grabación entonces. Y vamos a guardar el chat igual por cualquier cosa. Ya, ahí me dice que el chat está guardado por si acaso. Y la grabación, me parece que todavía se está grabando. Siguen enviando respuestas al chat.